El silencio del hospital era ensordecedor. Acostada en esa cama fría, con las sábanas blancas que olían a desinfectante, yo, Esperanza Morales, acababa de perder a mi tercer bebé. Las lágrimas ya no salían. Se habían agotado después de 3 años de intentos fallidos. Mi esposo Ricardo estaba parado junto a la ventana dándome la espalda. Sus hombros tensos me decían todo lo que necesitaba saber. A los 32 años, yo había soñado con ser madre desde niña. Él, a los 35, había comenzado a verme como un fracaso. «Doctor, ¿cuándo podremos intentar de nuevo?», preguntó Ricardo sin voltear a verme. El doctor Hernández, un hombre mayor de cabello gris, suspiró antes de responder. «Señor Morales, creo que sería prudente que su esposa descanse por lo menos 6 meses. Su cuerpo ha pasado por mucho estrés». Escuché a Ricardo suspirar con molestia. Sabía que estaba perdiendo la paciencia conmigo, con mi cuerpo que parecía incapaz de darle lo que más quería, un hijo. Esa noche, cuando pensaba que Ricardo dormía, lo escuché hablar por teléfono con su hermano Andrés en la sala. «No puedo más, hermano. 3 veces me ha fallado». Mi corazón se detuvo. Me acerqué sigilosamente a la puerta del cuarto. «No voy a vivir con una estéril toda mi vida. Ya no soporto verla llorar, verla fracasar una y otra vez. Necesito una mujer que me pueda dar hijos. No esta. Inútil». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Estéril? ¿Inútil? Después de 8 años de matrimonio, ¿así me veía? Regresé a la cama temblando, no de frío, sino de una ira que jamás había sentido. En ese momento, algo cambió dentro de mí para siempre. Durante las siguientes semanas fingí que no había escuchado nada. Sonreía cuando Ricardo llegaba del trabajo, le preparaba sus comidas favoritas, me portaba como la esposa perfecta que siempre había sido. Pero por dentro, estaba planeando. Ricardo trabajaba como contador en una empresa constructora. Tenía una rutina muy marcada. Salía a las 7 de la mañana, regresaba a las 6 de la tarde, y los viernes se iba a tomar cervezas con sus amigos del trabajo. Yo trabajaba medio tiempo en una boutique del centro de la ciudad. La dueña, doña Carmen, me había dado tiempo libre después del aborto, pero ya era hora de regresar. «¿Cómo te sientes, mija?», me preguntó doña Carmen cuando volví al trabajo. «Mejor», mentí. «Necesito mantenerme ocupada». Lo que no le dije era que necesitaba dinero. Dinero para mi plan. Esa tarde, cuando Ricardo se fue a su reunión semanal con los amigos, revisé todos nuestros documentos. Cuentas bancarias, propiedades, inversiones. Todo estaba a nombre de ambos, pero él controlaba todo el dinero. Encontré algo interesante. Ricardo había abierto una cuenta de ahorro secreta hace 2 años. Una cuenta con más de 200,000 pesos que yo desconocía por completo. Mi esposo, el hombre que me hacía sentir culpable por no poder darle hijos, me había estado mintiendo sobre nuestras finanzas. Tomé fotos de todos los documentos con mi celular. Si él podía tener secretos, yo también. Al día siguiente decidí visitar a mi ginecóloga, la doctora Martínez, para hacerme unos estudios de rutina. Necesitaba entender mejor mi situación médica. «Esperanza, tus estudios muestran que eres completamente fértil», me dijo la doctora revisando unos papeles. «Los abortos espontáneos que has tenido podrían deberse a varios factores, pero tu fertilidad no está en duda. ¿Podría ser un factor masculino?», pregunté tímidamente. La doctora me miró con comprensión. «Es posible. ¿Tu esposo se ha hecho estudios?», negué con la cabeza. Ricardo siempre había dicho que el problema era mío. «Te voy a dar una referencia para un andrólogo. Es importante que ambos se hagan estudios completos». Guardé la referencia en mi bolsa, sabiendo que Ricardo jamás aceptaría hacerse estudios. Pero yo tenía una idea mejor. Esa tarde, en la boutique, conocí a Valeria Sandoval. Era una mujer de unos 40 años, elegante, que vino buscando un vestido para una cena de negocios. «Soy detective privada», me contó mientras se probaba un vestido negro. «Mi esposo me engañó durante 10 años antes de que me diera cuenta. Ahora ayudo a otras mujeres a descubrir la verdad». La miré con interés. El destino me estaba poniendo las piezas en bandeja de plata. «¿En qué tipo de casos trabajas?», pregunté, fingiendo curiosidad casual. «Infidelidades, fraudes matrimoniales, investigación de antecedentes, todo lo que una mujer necesita saber para protegerse». Cuando se fue, me dejó su tarjeta. «Valeria Sandoval, investigaciones privadas». Esa noche,
Guardé la tarjeta junto con las fotos de los documentos bancarios de Ricardo. Una semana después, me reuní con Valeria en un café discreto del centro de la ciudad. Le conté parte de mi situación, sin mencionar las palabras hirientes que había escuchado. «Quiero saber si mi esposo me está siendo infiel», le dije, «y también necesito información sobre sus finanzas». Valeria me explicó sus tarifas y métodos. Era más cara de lo que pensaba, pero yo tenía un plan para conseguir el dinero. Durante los siguientes días, empecé a vender algunas de mis joyas, piezas que Ricardo me había regalado durante nuestros primeros años de matrimonio, cuando aún me veía con amor en lugar de decepción. También comencé a trabajar tiempo completo en la boutique. Le dije a Ricardo que necesitaba mantenerme ocupada para no pensar en el bebé perdido. Él pareció aliviado de que dejara de estar deprimida en casa todo el día. Valeria comenzó su investigación. Me reportaba cada 3 días con actualizaciones. La primera semana, Ricardo efectivamente tenía rutinas muy marcadas, pero no había evidencia de infidelidad. La segunda semana, había descubierto la cuenta bancaria secreta y estaba investigando de dónde venía ese dinero. La tercera semana, me citó urgentemente. «Esperanza, tienes que ver esto», me dijo Valeria, mostrándome unas fotografías. Ricardo estaba entrando a un edificio de condominios que yo no conocía. En las fotos se veía que tenía llaves del lugar. ¿Una casa secreta?, pregunté. «Eso parece, pero hay más». Me enseñó más fotos. Ricardo con una mujer embarazada, una mujer joven, de unos 25 años, morena, bonita. Estaban besándose frente al edificio. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. «¿Cuánto tiempo tiene de embarazo?», logré preguntar. «Por lo que puedo ver, unos 6 meses». Hice cálculos mentales. 6 meses atrás, yo había tenido mi segundo aborto. Mientras yo lloraba la pérdida de nuestro bebé, Ricardo estaba embarazando a otra mujer. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal frente a Ricardo, mientras por dentro me carcomía la rabia y la traición. Valeria continuó su investigación, y lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. La mujer se llamaba Sofía Jiménez. Tenía 24 años y trabajaba como recepcionista en la empresa donde Ricardo era contador. Llevaban juntos casi 1 año y medio. El condominio estaba a nombre de Ricardo, comprado con el dinero de la cuenta secreta. Según los registros, planeaba mudarse ahí después del nacimiento del bebé. Pero lo peor vino cuando Valeria investigó más profundo. «Esperanza, necesitas sentarte para esto», me dijo durante una de nuestras reuniones. Me enseñó unos documentos médicos que había conseguido de una fuente confidencial. Ricardo se hizo exámenes de fertilidad hace 2 años. Los resultados muestran que tiene problemas severos de movilidad espermática. Las probabilidades de que pueda embarazar a alguien naturalmente son mínimas. Me quedé sin palabras. Entonces Sofía probablemente no está embarazada de él. O si lo está, tuvieron ayuda médica que él nunca te ofreció a ti. La traición era completa. No solo me había estado engañando, sino que había sabido todo este tiempo que él era el problema, no yo. Me había dejado cargar con la culpa, con el dolor, con la sensación de ser una fracasada. «Hay más», continuó Valeria. «He estado investigando sus finanzas. El dinero de la cuenta secreta no viene solo de su trabajo. Ha estado desviando fondos de la empresa. Ricardo no solo era un infiel, era un ladrón. ¿Qué quieres hacer con toda esta información?», me preguntó Valeria. Sonreí por primera vez en semanas, pero no era una sonrisa amable. «Quiero destruirlo». Los siguientes días fueron de planeación meticulosa. Valeria y yo diseñamos una estrategia que tomaría tiempo pero sería devastadora. Primero necesitaba pruebas sólidas de todo. Valeria se encargó de conseguir copias de los registros médicos de Ricardo, evidencia de la malversación de fondos y documentación del condominio y la relación con Sofía. Mientras tanto, yo comencé mi propia investigación. Empecé a actuar como la esposa perfecta y preocupada, haciendo preguntas inocentes sobre su trabajo y sus compañeros. «Mi amor, ¿cómo se llama esa chica nueva de recepción?», le pregunté una noche durante la cena. «La vi el día que fui a dejarte los papeles que olvidaste». Ricardo casi se atraganta con el agua. «¿Cuál chica?», preguntó, tratando de sonar casual. «Una morenita, muy joven. Se veía muy amable». «Ah, debe ser Sofía». «Sí, es nueva. Qué bonito nombre. Se veía como que estaba esperando bebé. Qué emocionante para ella».
La cara de Ricardo se puso pálida, pero se recuperó rápidamente. Sí, creo que sí está embarazada. Esa noche, cuando Ricardo se durmió, revisé su celular. Había aprendido su contraseña observándolo disimuladamente. Los mensajes con Sofía eran repugnantes. Le decía que era el amor de su vida, que pronto se desharía de la estéril y podrían estar juntos con su hijo. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a Valeria. También descubrí algo más. Ricardo había estado dándole dinero a Sofía regularmente, dinero que supuestamente era para gastos del embarazo, pero que salía de nuestras cuentas conjuntas. Mi propio dinero estaba siendo usado para mantener a la amante que llevaría al hijo que él me había negado a mí. Decidí que era hora de empezar a mover las piezas del tablero. Mi primer objetivo fue la empresa donde trabajaba Ricardo. Valeria había conseguido evidencia sólida de la malversación, pero necesitábamos el momento perfecto para usarla. Mientras tanto, comencé a proteger mis propios intereses. Contraté a un abogado especialista en divorcios, el licenciado Mendoza, recomendado por Valeria. Era un hombre serio, de unos 50 años, con fama de ser implacable. Señora Morales, con toda la evidencia que tiene, podemos asegurarle no solo un divorcio favorable, sino también una demanda por daños morales. Me explicó después de revisar toda la información. No quiero solo el divorcio, le dije. Quiero justicia. También empecé a mover dinero discretamente. Abrí mi propia cuenta bancaria y comencé a transferir pequeñas cantidades de nuestras cuentas conjuntas. Era dinero que yo había ganado también. Tenía derecho a él. Una tarde, mientras Ricardo estaba en el trabajo, decidí hacer mi primera jugada directa. Fui al condominio donde vivía Sofía. Era un edificio moderno en una zona cara de la ciudad. Definitivamente no era algo que una recepcionista pudiera costear con su salario. Toqué el timbre del departamento 504. «Sí», respondió una voz joven por el intercomunicador. «Soy Esperanza Morales, la esposa de Ricardo. Necesito hablar contigo». Hubo un silencio largo. «Yo, no sé de qué me hablas». «Sofía, sé todo. Sobre el embarazo, sobre el departamento, sobre el dinero. Solo quiero hablar contigo 5 minutos». Después de otro silencio, el intercomunicador se desconectó, pero la puerta del edificio se abrió. Subí al 5º piso con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Cuando llegué al 504, la puerta estaba entreabierta. Sofía era más bonita en persona. Tenía el cabello largo y rizado, piel morena clara, y efectivamente estaba muy embarazada. Se veía asustada y vulnerable. «No me vayas a hacer daño», me dijo manteniendo la distancia. «No vine a hacerte daño, Sofía. Vine a salvarte». La confusión se reflejó en su cara. «¿De qué hablas?». Me senté en su sofá sin ser invitada y puse sobre la mesa de centro algunas de las fotos que Valeria había tomado. «Ricardo está casado conmigo desde hace 8 años. Este departamento lo compró con dinero robado de su empresa. Y ese bebé que llevas, probablemente no es suyo». Sofía se desplomó en el sofá frente a mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Eso no puede ser cierto», murmuró. «Él me dijo que estaba divorciándose, que solo esperaba a que se finalizaran los papeles». Le mostré más evidencia. Fotos de Ricardo y yo juntos tomadas recientemente, copias de nuestro certificado de matrimonio, estados de cuenta que mostraban que seguíamos viviendo juntos. «¿Cuánto tiempo llevas con él?», le pregunté. «1 año y medio. Me dijo que su esposa era, que ustedes no podían tener hijos, y que por eso el matrimonio se había acabado». La ironía era amarga. Mientras a mí me decía que yo era el problema, a ella le decía que éramos incompatibles por mi infertilidad. «Sofía, ¿te has hecho pruebas de paternidad?», negó con la cabeza confundida. «¿Por qué habría de hacérmelas? Ricardo es el único hombre con el que he estado en los últimos 2 años». Le expliqué sobre los problemas de fertilidad de Ricardo y le mostré copias de sus estudios médicos. «No entiendo», dijo Sofía tocándose la barriga. «Si él no puede tener hijos, entonces ¿de quién es mi bebé?». Esa es una pregunta que solo tú puedes responder. ¿Has ido a fiestas de la empresa? ¿Has estado en situaciones donde pudiste haber bebido mucho y no recordar todo claramente? La cara de Sofía se puso pálida. Hubo una posada navideña de la empresa. Bebí mucho porque Ricardo me había prometido que anunciaríamos nuestro compromiso esa noche, pero no lo hizo. Me sentí muy mal y no recuerdo bien cómo llegué a casa. Las piezas comenzaron a encajar.
Ricardo había llevado a Sofía a eventos de la empresa, donde otros hombres pudieron haber aprovechado su estado de ebriedad. Sofía, creo que Ricardo te ha estado usando, no solo a ti, sino también a mí. Le propuse algo que jamás pensé que haría. ¿Qué te parece si trabajamos juntas para descubrir toda la verdad? Los siguientes días fueron surrealistas. Sofía y yo, las dos mujeres engañadas por Ricardo, trabajando juntas para descubrir el alcance de sus mentiras. Valeria se sumó a nuestra extraña alianza. Con Sofía como informante desde adentro, pudimos obtener información que de otra forma habría sido imposible conseguir. Sofía comenzó a hacerse la inocente con Ricardo, haciéndole preguntas sobre su matrimonio conmigo y sobre otros compañeros de trabajo. También empezó a grabar sus conversaciones en secreto. Una de estas grabaciones fue particularmente reveladora. «No te preocupes, mi amor», le decía Ricardo a Sofía, «en cuanto nazca el bebé me voy a divorciar de Esperanza. Le voy a decir que conocí a alguien más y que ya no soporto vivir con una mujer que no me puede dar hijos. Se va a quedar con las deudas de la casa y yo me vengo a vivir contigo». La frialdad con la que planeaba dejarme en la ruina mientras él se iba a vivir su vida perfecta con su nueva familia me hizo hervir la sangre. Pero había más. Sofía descubrió que Ricardo había estado teniendo aventuras con otras mujeres antes que ella. Una secretaria anterior había renunciado súbitamente 6 meses antes de que Sofía llegara a la empresa. Valeria investigó a esta mujer, Patricia Herrera, y descubrió que había tenido un hijo 2 años atrás. Un hijo cuyo padre no estaba registrado en el acta de nacimiento. «Creo que Ricardo ha estado haciendo esto por años», me dijo Valeria. «Seduce a mujeres jóvenes de la empresa, las embaraza, tal vez con ayuda médica, y luego las abandona cuando se aburre o cuando la situación se complica». Patricia había dejado la empresa y la ciudad después de tener a su hijo. Según nuestras investigaciones, nunca había recibido manutención. «¿Pero por qué se queda conmigo entonces?», pregunté. «Si puede tener hijos con otras mujeres, ¿por qué no se divorcia?». La respuesta vino de una fuente inesperada, la contadora de la empresa donde trabajaba Ricardo. Valeria tenía contactos en muchos lugares, incluyendo una fuente en el departamento de contabilidad de la empresa constructora donde trabajaba Ricardo. La información que obtuvimos fue devastadora. Ricardo no solo había estado robando dinero de la empresa, sino que había estado usando mi crédito para respaldar préstamos y inversiones riesgosas. Como esposa, mi firma aparecía en varios documentos que yo jamás había visto. «Tu esposo ha estado usando tu identidad para obtener créditos que suman más de 500,000 pesos», me explicó el licenciado Mendoza. «Legalmente tú eres responsable de esas deudas». Ahora entendía por qué Ricardo no se divorciaba. Me necesitaba como respaldo financiero para sus fraudes. Si se divorciaba, perdería acceso a mi crédito y tendría que asumir todas las deudas él solo. Pero había algo más. Ricardo había estado investigando mis bienes familiares. Yo tenía una pequeña propiedad que había heredado de mi abuela en Puebla. No valía mucho, pero Ricardo había estado averiguando cómo transferirla a su nombre. «Es un sociópata financiero», me dijo Valeria. «Te mantiene emocionalmente destruida para poder controlarte económicamente». Con Sofía también había estado haciendo algo similar. Le había pedido que firmara documentos para el departamento, que en realidad la convertían en avalista de algunos de sus préstamos. «Sofía, tú también estás en problemas legales», le expliqué cuando nos reunimos en un café cerca de su trabajo. «Has firmado documentos que te hacen responsable de deudas que ni siquiera sabías que existían». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «¿Cómo pude ser tan tonta? Yo que pensaba que me amaba». «No eres tonta, Sofía. Eres una víctima, igual que yo». Decidimos que era hora de dar el golpe definitivo. Valeria, Sofía, el licenciado Mendoza y yo pasamos una semana completa preparando nuestra estrategia final. Cada detalle tenía que ser perfecto. El plan era complejo pero efectivo. Sofía confrontaría a Ricardo sobre la paternidad del bebé, grabando la conversación. Yo lo confrontaría sobre las deudas y el fraude. Presentaríamos toda la evidencia a la empresa y a las autoridades, simultáneamente. Solicitaríamos medidas cautelares para proteger nuestros bienes. Pero antes necesitábamos más información sobre Patricia Herrera y su hijo. Si Ricardo tenía un patrón de comportamiento, necesitábamos documentarlo completamente. Valeria viajó a Guadalajara, donde vivía Patricia ahora.
Lo que descubrió fue perturbador. Patricia había sido víctima de una violación en la fiesta navideña de la empresa. Había estado demasiado borracha para recordar exactamente qué pasó, pero había quedado embarazada esa noche. Cuando le dijo a Ricardo, él la había amenazado con despedirla y arruinar su reputación si no se quedaba callada. Ricardo no solo es un estafador, me reportó Valeria por teléfono, también es un violador. Patricia tiene mucho miedo de hablar, pero accedió a darnos una declaración escrita. La situación era peor de lo que habíamos imaginado. Ricardo no era solo un mal esposo, era un criminal. ¿El hijo de Patricia es realmente de Ricardo?, pregunté. No, Patricia se hizo una prueba de paternidad en secreto. El bebé es de otro hombre, probablemente alguien más de la fiesta que también se aprovechó de ella esa noche. El patrón estaba claro. Ricardo buscaba mujeres vulnerables, las manipulaba emocionalmente y luego las explotaba financieramente. Si quedaban embarazadas de otros hombres durante su periodo de vulnerabilidad, él fingía ser el padre para mantener el control sobre ellas. Con Sofía había hecho lo mismo. La había emborrachado en la fiesta. Otros hombres se habían aprovechado de ella y Ricardo había aparecido como el novio amoroso que se haría cargo del bebé. ¿Cuántas mujeres más habrá?, me preguntó Sofía cuando le expliqué lo que habíamos descubierto. No lo sabemos, pero vamos a averiguarlo. Elegimos un viernes para ejecutar nuestro plan. Ricardo tenía una rutina muy marcada los viernes. Salía de la oficina tarde, se iba con sus amigos a beber y llegaba a casa después de las 10 de la noche. Eso nos daba tiempo para coordinar todos nuestros movimientos. A las 3 de la tarde, Sofía citó a Ricardo en el departamento. Le dijo que necesitaba hablar con él sobre algo importante relacionado con el bebé. Valeria y yo estábamos escondidas en el departamento de al lado, que Valeria había rentado temporalmente para poder monitorear la situación. Ricardo, comenzó Sofía cuando él llegó, necesito preguntarte algo y quiero que me digas la verdad. ¿Qué pasa, mi amor? Te ves muy seria. ¿Este bebé es tuyo? Ricardo se quedó callado por unos segundos. Por supuesto que es mío. ¿Por qué me preguntas eso? Porque me enteré de que tienes problemas de fertilidad y porque me enteré de que sigues casado con Esperanza. A través de los micrófonos que habíamos colocado, podíamos escuchar todo claramente. ¿Quién te dijo esas mentiras?, preguntó Ricardo y su voz había cambiado completamente. Ya no era amorosa, sino amenazante. No importa quién me lo dijo. Lo que importa es que es verdad. Sofía, estás confundida. Alguien te está llenando la cabeza de ideas raras. ¿Has estado hablando con Esperanza? ¿Y qué si lo hice? Tengo derecho a saber la verdad. Ricardo explotó. Esa perra. Sabía que no podía confiar en que se quedara callada. ¿Qué te dijo? ¿Te dijo que soy un mal hombre? Ella es la que es una fracasada. Una estéril inútil que no me sirve para nada. Entonces, ¿por qué sigues con ella? Porque la necesito para sacar créditos. Es mi respaldo financiero. ¿Crees que podría mantener este departamento y darte dinero con solo mi salario? Sofía comenzó a llorar. ¿Todo lo que me dijiste era mentira? No, mi amor, yo sí te amo, pero necesitas entender que los negocios son los negocios. En cuanto nazca el bebé y pueda hacer algunos cambios legales, me divorcio de ella y nos vamos a vivir juntos. ¿Y si el bebé no es tuyo? Ricardo se quedó callado. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que me hice una prueba de paternidad. Los resultados llegan mañana. En ese momento escuchamos ruidos como si algo se hubiera caído. «Dame acá tu teléfono», gritó Ricardo. «No vas a hacer ninguna prueba sin mi permiso». «No me toques», gritó Sofía. Valeria y yo corrimos al departamento 504. Cuando llegamos, Ricardo tenía agarrada a Sofía del brazo y le estaba gritando. «Suéltala», grité. Ricardo se quedó paralizado al verme. «Esperanza, ¿qué haces aquí? Descubriendo quién eres realmente». «Todo este tiempo», dije entrando completamente al departamento. «Todo este tiempo me has hecho sentir como una fracasada, como si yo fuera el problema». Ricardo soltó a Sofía y trató de recuperar la compostura. «Esperanza, puedo explicarte todo». ¿Explicarme qué? ¿Que me has estado robando dinero? ¿Que has estado teniendo aventuras por años? ¿Que has usado mi crédito para tus fraudes? La cara de Ricardo cambió completamente. Ya no había fingimiento, ya no había máscaras. Sabía que eras demasiado tonta para darte cuenta sola. ¿Quién te ayudó? ¿Tu hermana? No importa quién me ayudó.
Lo que importa es que sé todo, Ricardo. Patricia Herrera, las cuentas bancarias secretas, la malversación en la empresa, todo. Ricardo se puso pálido. No sabes lo que estás haciendo, Esperanza. Si me denuncias, tú también vas a caer. Tu nombre está en muchos documentos. Ya hablé con un abogado. Sé exactamente cuáles son mis derechos y mis responsabilidades. Sofía estaba sentada en el sofá llorando y tocándose la barriga. ¿Y tú?, le dijo Ricardo con desprecio. ¿También te vas a poner en mi contra después de todo lo que he hecho por ti? ¿Todo lo que has hecho por mí?, respondió Sofía entre lágrimas. Me has mentido, me has usado, me has puesto en riesgo financiero y legal. Te di una casa, te di dinero, me hice cargo de un bebé que ni siquiera es mío. Ahí estaba, la confesión completa. ¿Sabías que el bebé no era tuyo?, pregunté. Ricardo se rió con amargura. Por favor, ¿crees que soy idiota? Sé perfectamente bien que no puedo tener hijos, pero ella estaba borracha en esa fiesta, y cuando quedó embarazada, fue muy fácil convencerla de que el bebé era mío. ¿Por qué? ¿Para qué querías hacerte cargo de un hijo que no es tuyo? Porque necesitaba tenerla controlada. Una mujer soltera y embarazada es vulnerable. Una mujer vulnerable hace lo que le dices, firma lo que le pones enfrente. La frialdad de sus palabras me heló la sangre. ¿Y conmigo?, pregunté. ¿También me has estado controlando así? Contigo fue diferente, dijo Ricardo, como si estuviera hablando de algo trivial. Contigo me casé porque tu familia tenía propiedades. Tu abuela tenía dinero. Pensé que cuando muriera heredarías bastante. Pero mi abuela solo me dejó una casa pequeña en Puebla. Exacto, una decepción, igual que tú. Pero para entonces ya había descubierto que tu crédito era excelente y que podía usarlo para mis negocios. Los abortos, murmuré, entendiendo algo horrible. Ricardo sonrió de manera siniestra. ¿Qué abortos? Nunca estuviste realmente embarazada, Esperanza. El mundo se detuvo a mi alrededor. ¿Qué acabas de decir?, susurré. Las hormonas que te daba el doctor Hernández no eran para ayudarte a quedar embarazada, eran para crear síntomas de embarazo. Los análisis de sangre que te hacías, yo los cambiaba antes de que llegaran a tus manos. No podía respirar, no podía procesar lo que estaba escuchando, pero yo sentía los síntomas, las náuseas, los cambios en mi cuerpo, todo psicológico, reforzado por las hormonas falsas. Nunca hubo bebés, Esperanza, nunca hubo embarazos reales. Sofía me miró con horror desde el sofá. El doctor Hernández está comprado, continuó Ricardo. Le pago muy bien para que mantenga la farsa. Cada pérdida te devastaba más, te hacía más dependiente de mí, más culpable, más dispuesta a hacer lo que yo quisiera para compensar tu fallo. Las piernas se me doblaron y tuve que apoyarme en la pared. Durante 3 años me has hecho creer que perdía bebés que nunca existieron. Era la única manera de mantenerte controlada sin tener que lidiar con hijos reales. Los niños son caros y problemáticos. Valeria, que había estado grabando todo desde la puerta, entró en ese momento. Ricardo Morales, dijo con voz firme, eres el ser humano más despreciable que he conocido en 15 años de trabajo. Ricardo se volteó hacia ella. ¿Y tú quién diablos eres? Soy la detective que va a asegurar que pagues por todo lo que has hecho. En ese momento, sonó el timbre del departamento. Valeria sonrió. Deben ser los amigos que estaba esperando. 2 oficiales de policía entraron al departamento, seguidos por el licenciado Mendoza. Ricardo Morales, dijo uno de los oficiales, está arrestado por fraude, malversación de fondos y falsificación de documentos. Lo que siguió fue un torbellino de actividad legal. Ricardo fue arrestado inmediatamente y nosotras fuimos llevadas a la estación para dar nuestras declaraciones. El licenciado Mendoza había preparado todo perfectamente. Teníamos evidencia sólida de todos los crímenes de Ricardo, las grabaciones, los documentos financieros, los testimonios de Patricia, Sofía y yo. Pero la investigación reveló cosas aún peores. El doctor Hernández, bajo presión policial, confesó que llevaba 5 años participando en el esquema de Ricardo, no solo conmigo, sino con otras 3 mujeres antes que yo, mujeres que habían sufrido abortos espontáneos repetidos que nunca habían sido reales. Su esposo es un psicópata, me explicó el detective a cargo del caso. Ha estado ejecutando esta estafa durante años.
usando el dolor emocional de las mujeres para controlarlas financieramente. La empresa constructora también presentó cargos. Ricardo había robado más de $500,000 durante los últimos 3 años, pero el caso más grave era el de Patricia Herrera. La violación en la fiesta de la empresa había sido perpetrada por Ricardo y 2 de sus amigos. Patricia finalmente había encontrado el valor para denunciar cuando supo que otras mujeres también habían sido víctimas. ¿Cuántas mujeres más?, le pregunté al detective. Que sepamos hasta ahora, 7, todas con el mismo patrón. Mujeres jóvenes, vulnerables, que trabajaban en empresas donde él tenía acceso a ellas. Sofía y yo no éramos solo víctimas, éramos parte de una cadena de abuso que había durado años. Los siguientes meses fueron difíciles pero liberadores. Ricardo fue sentenciado a 12 años de prisión por múltiples cargos. Sus bienes fueron embargados para pagar las restituciones a sus víctimas y a la empresa. El departamento donde vivía Sofía fue vendido, y el dinero se usó para pagar algunas de las deudas que él había contraído en nuestros nombres. Sofía dio a luz a una hermosa niña a la que llamó Esperanza, en mi honor. La prueba de paternidad confirmó que el padre era un compañero de trabajo que también había estado en la fiesta navideña. Cuando él se enteró de la verdad, se hizo responsable y comenzó una relación genuina con Sofía. Yo comencé terapia psicológica para lidiar con el trauma de 3 años de abuso emocional. Descubrir que nunca había estado realmente embarazada fue devastador, pero también liberador. No era mi cuerpo el que había fallado. Había sido víctima de una manipulación cruel y calculada. La doctora Martínez, mi ginecóloga verdadera, me ayudó a entender el daño que las hormonas falsas habían causado a mi cuerpo y me puso en un tratamiento para restaurar mi ciclo natural. Esperanza, me dijo durante una de nuestras consultas, tus órganos reproductivos están perfectamente sanos. Cuando estés lista física y emocionalmente, podrás tener los hijos que desees. Patricia también se unió a nuestro grupo de apoyo. Juntas, las víctimas de Ricardo, formamos una red de apoyo que nos ayudó a sanar. 6 meses después del arresto de Ricardo, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era de la prisión. Ricardo había sido atacado por otros presos cuando se enteraron de sus crímenes contra mujeres. Estaba en el hospital, en estado crítico. No tiene familia que lo visite, me dijo la trabajadora social de la prisión. Como su esposa, pensamos que querrías saberlo. No quería verlo, no quería tener nada que ver con él. Pero algo dentro de mí necesitaba cerrarlo de una vez por todas. Fui al hospital acompañada de Valeria. Ricardo estaba conectado a máquinas, con tubos y vendajes por todo el cuerpo. Se veía pequeño y patético, muy diferente del hombre que me había aterrorizado durante años. Cuando vio que entraba, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esperanza, sabía que vendrías. No vine por ti, le dije. Vine por mí, para cerrar este capítulo de mi vida. Perdóname, murmuró. Sé que lo que hice estuvo mal, pero... No, lo interrumpí. No quiero tus disculpas. No significan nada. Esperanza, hay algo que tienes que saber, dijo con voz débil. Algo que nunca te dije. No quiero saber nada más de ti, Ricardo. Es sobre tu abuela, insistió. Sobre por qué realmente me casé contigo. A pesar de mí misma, me acerqué un poco más. Tu abuela no murió de causas naturales, susurró. El mundo se detuvo. ¿Qué quieres decir? Yo aceleré su muerte. En el hospital, necesitaba que murieras rápido para que heredaras y pudiéramos casarnos. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Mataste a mi abuela? No fue asesinato. Solo, no le di sus medicamentos cuando nadie veía. Su corazón era débil, solo necesitaba un empujoncito. Las máquinas a su alrededor comenzaron a pitar furiosamente. Los médicos corrieron hacia la habitación mientras yo salía tambaleándome. Ricardo había matado a la única familia que me quedaba para poder casarse conmigo y robar mi herencia. Ricardo murió esa noche en el hospital. Sus últimas palabras habían sido una confesión de asesinato. Informé inmediatamente a las autoridades sobre lo que me había dicho. Exhumaron el cuerpo de mi abuela y efectivamente encontraron evidencia de que sus medicamentos cardíacos habían sido suspendidos abruptamente antes de su muerte. El caso se cerró como homicidio, pero el asesino ya estaba muerto. Yo heredé oficialmente todas las propiedades que Ricardo había estado tratando de robar, incluyendo unas tierras en Puebla que mi abuela nunca me había mencionado
y que valían mucho más de lo que pensábamos. Con ese dinero, establecí una fundación para ayudar a mujeres víctimas de abuso doméstico y fraude matrimonial. Valeria se convirtió en la directora de investigaciones y Sofía, después de estudiar Derecho, se unió como abogada. Patricia también encontró una nueva vida. Se mudó de regreso a la Ciudad de México con su hijo y comenzó a trabajar en nuestra fundación, ayudando a otras víctimas a encontrar el valor para denunciar. ¿Alguna vez te arrepientes de todo lo que hicimos?, me preguntó Sofía un día, mientras veíamos jugar a nuestros hijos en el parque. Porque sí, al final tuve hijos. 2 hermosos gemelos que llegaron a mi vida cuando conocí a David, un psicólogo que trabajaba con víctimas de trauma. Él entendía mi pasado y me ayudó a sanar completamente. ¿Arrepentirme?, respondí. No. Ricardo eligió su destino desde el momento que decidió lastimar a mujeres inocentes. Nosotras solo nos aseguramos de que pagara por ello. 5 años después, mi vida era irreconocible comparada con aquellos días oscuros de fingidos embarazos y lágrimas reales. La Fundación Esperanza había ayudado a más de 200 mujeres a escapar de situaciones de abuso. Teníamos oficinas en 3 ciudades y un equipo de abogados, investigadores y psicólogos dedicados a nuestra causa. Sofía se había convertido en mi mejor amiga y socia. Su hija y mis gemelos crecían juntos como primos. Patricia dirigía nuestro programa de apoyo psicológico y había escrito un libro sobre su experiencia que se había vuelto bestseller. Valeria seguía siendo nuestra detective estrella, desenmascarando a hombres que creían que podían manipular y abusar de mujeres sin consecuencias. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, le dije a David una noche, mientras veíamos dormir a nuestros hijos. Que, mi amor, Ricardo siempre me dijo que yo era estéril, que era una fracasada como mujer. Al final, el que no pudo dejar descendencia fue él. Sus genes murieron con él, pero mi legado va a ayudar a mujeres por generaciones. David me abrazó. Tu venganza no fue destruirlo, me dijo. Tu venganza fue construir algo hermoso de las cenizas de su maldad. Tenía razón. No me había vengado convirtiéndome en una persona amarga. Me había vengado convirtiéndome en alguien más fuerte, más sabia y dedicada a proteger a otras mujeres de hombres como Ricardo. Esa noche, cuando cerré los ojos, ya no soñaba con los bebés que creí haber perdido. Soñaba con las mujeres que íbamos a salvar mañana y con el futuro que mis hijos reales tendrían en un mundo donde las mujeres como yo ya no permitiríamos que los Ricardo Morales del mundo salieran impunes. Mi nombre era Esperanza, y finalmente había aprendido a honrarlo.